El ordenamiento sistemático de la antropología existencial plantea de suyo un problema, porque es una parte de la filosofía que no ha sido clásicamente formalizada. Por lo tanto, lo que vamos a proponer a continuación no es más que un ensayo de enfoque de este área del saber filosófico. Yo voy a proponer tres partes básicas, que serían tres aproximaciones a la dimensión existencial del hombre, y una cuarta parte que pertenece a otra esfera, porque en esa cuarta parte de lo que se tratará no es ya de una vía de aproximación al contenido de la antropología existencial, sino de un intento de encontrar ciertas categorías fundamentales que nos permitan visualizar los principios básicos de la antropología existencial. Las tres aproximaciones que me parece razonable proponer son las siguientes. En primer lugar, podemos abordar la existencia humana como una realidad contrastante o, para decirlo de alguna otra manera, tensa. Es lo que podríamos llamar la aproximación a los contrastes o a las tensiones propias de la condición humana. Esta primera aproximación tiene una raíz clara en la esencia del hombre, y es que la naturaleza humana es una naturaleza esencialmente compuesta. En la unidad sustancial del hombre convergen la realidad espiritual y la realidad corpórea. Y por lo tanto, es fácil comprender que la vivencia de esa realidad implique contrastes y tensiones. Adviértase que con esto no estamos de ninguna manera postulando un dualismo exagerado respecto de la naturaleza humana, ni nada que se le parezca. Porque esas tensiones o contrastes no obstan en modo alguno a la verdad esencial de la unidad sustancial del hombre. Más aún, existen porque hay unidad sustancial. Es decir, porque la misma sustancia concreta, la misma persona, es a la vez espíritu y cuerpo, en unidad esencial y en unidad sustancial. Es precisamente esa unidad la que tiene como consecuencia, a nivel de la experiencia del vivir humano, a nivel de la vivencia del hombre existente, la percepción de una serie de tensiones, de contrastes, que forman parte fundamental de la experiencia humana, del vivir humano. Esto, a su vez, nos permite advertir bajo qué aspecto la antropología existencial enriquece el conocimiento que nos da la antropología
esencial. Nos permite ubicar en su sitio una problemática que, cuando uno habla desde un punto de vista definitorio de la esencia, puede quedar totalmente soslayada. Pero no hay solamente dualidades, contrastes, tensiones en el existir humano. Y de ahí que haya necesidad de una segunda aproximación, que si bien está relacionada con esta primera, se distingue claramente. El existir humano, además de un existir tenso y contrastante, es un existir conflictivo. No solamente hay tensiones, hay contrastes, sino que hay conflictos en nuestra existencia. La segunda aproximación, por lo tanto, tiene que ver con lo que podríamos llamar la experiencia de la conflictividad de la condición humana. No se trata ya aquí de que haya tensiones entre opuestos, sino de la existencia de dificultades que oponen límites concretos al vivir humano de un modo conflictivo, es decir, por choque de ciertas exigencias que son propias de ese vivir con ciertas dificultades que se dan en ese mismo vivir. La conflictividad del vivir humano la podríamos asociar, si se quiere, a la dramaticidad de la actividad humana y también, en cierta medida, a algunos horizontes o algunas perspectivas en las que esa dramaticidad se convierte en tragicidad. En cuanto al conflicto, fenoménicamente, por lo menos, parece desembocar en situaciones sin salida. Una tercera aproximación enlaza precisamente con esto último que acabo de decir. Porque si bien la angustia es un tema existencial clásico, ¿no? O la experiencia de ciertas conflictividades límite en el vivir humano, también es propio de la experiencia del vivir humano lo que podríamos llamar la experiencia de la superación de los conflictos y más profundamente aún la experiencia de la conversión, o dicho de otra manera, de la capacidad y posibilidad que el hombre experimenta en su propio vivir
de superar ciertos horizontes conflictivos a través de un radical perfeccionamiento del propio vivir. Tendríamos así 3 vías de aproximación que recorrer, y en este orden. Primero, se trata de contemplar la existencia humana como una existencia tensa o contrastante. En segundo lugar, la existencia humana como una existencia conflictiva, dramático, trágica, podríamos decir. Y en tercer lugar, la existencia humana como una existencia potencialmente progresiva o llamada a un ascenso por la conversión, a una plenificación a través de la transformación del propio vivir. Muy bien, estas son las 3 vías de aproximación que vamos a proponer. Y la última parte que ya he mencionado ya sería ubicar los principios fundamentales que nos dieran la base de inteligencia de la realidad existencial del hombre a la que podemos captar, describir, analizar a través de esta triple vía de aproximación. Bueno, esta sería la estructura que tenemos que desarrollar. Vamos a empezar entonces por la primera aproximación, que es la que nos permite visualizar el existir humano como un existir contrastante. ¿Cuál es la temática que nos sale aquí al encuentro? Si nosotros nos preguntamos, nuestra experiencia del vivir humano se encuentra con contrastes. Ante esa pregunta uno podría traer a colación algo que viene de los albores de la filosofía, ¿no? Y es esa idea heraclitiana de que la realidad entera se manifiesta como una cierta tensión de opuestos, ¿no? Digo esto como una primera orientación y al mismo tiempo como una primera objeción al camino que vamos a desarrollar. Porque si el contraste de opuestos es propio de toda la realidad, no sería algo distintivo del hombre. Toda la realidad está en contraste o en tensión de opuestos. Y bajo cierto respecto, eso es verdadero. Heráclito pensaba en el mundo físico en base a la doctrina de los elementos. Y recordemos que la doctrina griega clásica de los elementos de la naturaleza los tipifica por contrastes, ¿no? Entre lo grave y lo ligero,
lo húmedo y lo seco, ¿no? De manera tal que la naturaleza entera es una tensión entre opuestos. Pero lo mismo podemos encontrar en la física y en la química actual, ¿no? Si uno piensa en los fenómenos eléctricos, en los fenómenos magnéticos, en la estructura íntima de la materia, ¿sí? Siempre hay contrastes, ¿verdad? Hay electricidad positiva y negativa, hay partículas positivas y partículas negativas, hay contrastes, hay oposiciones, ¿no? Y hay tensión entre los opuestos y cierta complementariedad de los opuestos, ¿no? Y si pasamos al universo de los seres vivientes también, ¿no? En la vida hay, en toda vida, en la vegetativa, en la sensitiva, encontramos oposiciones, empezando por la misma oposición entre la vida y la muerte, ¿no? O la oposición que plantea en el orden de la naturaleza el ser viviente y el ser no viviente. Entre el modo de relacionarse con la energía física, inclusive el ser viviente y el ser no viviente. Desde aquí, que en la vida humana haya contrastes sería algo que se puede inscribir en el marco general de la realidad de la naturaleza, ¿no? O sea, en toda naturaleza finita parece haber cierta complementariedad entre opuestos. Dije en toda naturaleza finita porque si uno se plantea esto desde un punto de vista filosófico natural, parece que hay que hallar allí el fundamento, ¿no? En el sentido de que una cierta determinación en un cierto orden natural no agota la totalidad de ese orden, sino que implica otra determinación de algún modo opuesta o contrastante que la complemente y que forme el orden total, ¿no? Que sea la base del orden total. Ahora bien, cuando hablamos aquí de contrastes y tensiones propias del hombre, no estamos hablando de esto. Que se lo pueda inscribir en una meditación ontológico-natural en esta problemática, en primera instancia se puede conceder, pero no es de esto que tenemos que tratar. Aquí, en todo caso, tenemos un marco ontológico para situar el caso del hombre. Y precisamente ese marco nos sirve para advertir la singularidad del hombre. Y esta singularidad reside en lo que ya hemos dicho hace un rato. Dentro del universo de lo corpóreo, de lo material, caben contrastes. Dentro del universo del espíritu también caben contrastes. Pero lo peculiar de la naturaleza humana es la unidad esencial de lo uno y lo otro, es decir, del cuerpo y del espíritu. Y esta tensión y este contraste, eso es exclusivo de la naturaleza humana. O sea que aún en el plano ontológico tenemos acá un punto de partida sólido que nos ubica, si se quiere, en un contexto más amplio, pero con una singularidad que es manifiesta. A saber, el hombre como microcosmos o como resumen del universo. O el hombre como límite y encuentro al mismo tiempo entre el orden de lo corpóreo y el orden de lo espiritual. En el hombre esos dos universos, esas dos esferas de realidad, alcanzan unidad concreta, unidad sustancial, unidad esencial, pero es una unidad de lo distinto. Y esa unidad de lo distinto, de lo espiritual y de lo corpóreo,
genera tensiones que el hombre puede experimentar como hombre. Y de esto es que tenemos que hablar. Esta introducción es nada más que para enlazar nuestro tema con la antropología esencial. Es un enlace que nunca hay que perder de vista, porque si no, podría parecer que estamos desarrollando dos filosofías distintas e incompatibles entre sí, o dos mundos de pensamiento que no se tocan, ¿no? Cuando en realidad no son más que partes de la misma disciplina antropológica dentro de la unidad de la ciencia filosófica, de manera tal que no pretendemos acá que se trate de una cosa opuesta e incompatible con la antropología esencial, sino más bien establecer siempre un enlace que nos permita pasar inteligentemente de un aspecto al otro. Dicho esto, ahora sí nos podemos poner en la perspectiva propiamente existencial, es decir, en el vivir humano experimentado por el hombre. Es obvio que aparecen contrastes que le son específicos. Y esto ya lo tenemos que hablar desde la experiencia vital del hombre, si no, no podemos hacer antropología existencial. ¿Qué contrastes nos salen al encuentro aquí? Un primer contraste existencial clarísimo es el que tiene que ver con la ubicación y con la temporalidad. En la experiencia humana del lugar y en la experiencia humana, o del espacio si se quiere decir, y en la experiencia humana del tiempo podemos rastrear el contraste y la tensión como algo propio de la condición humana. Empecemos por el lugar. Como seres humanos estamos en cierto lugar. ¿Pero qué quiere decir eso? Es verdad que nuestro cuerpo tiene una ubicabilidad física, ¿no? Pero también es verdad que nuestra vida espiritual, intelectual, volitiva, afectiva, puede, y de hecho sucede con cierta frecuencia, ubicarnos en un lugar que por no ser físico es otro que el lugar físico. Es una experiencia vulgar, podríamos decir, ¿no? Solemos decir de alguien que está distraído y pensando en otra cosa cuando está sentado en cierto lugar, ¿no? La mesa de su casa almorzando, por ejemplo. Solemos preguntarle, ¿dónde estás? Y esa pregunta es sumamente inteligente. Es obvio que está ahí sentado, sí, pero también es obvio que está en otra parte. Es decir, está con su pensamiento, con su espíritu, con su mente, en otro lado. No está allí, está en otra parte. Bien, ahí hay un contraste que es propio de la existencia humana, propio de la vivencia humana más elemental de lo que el hombre es, de cómo el hombre vive, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Y esto se debe a algo que desde el punto de vista esencial es fácil explicar. Y es que el espíritu, por ser tal, no tiene ubicación física. Ahora, el hombre es al mismo tiempo cuerpo y es espíritu. Ah, claro, sí. El ubi de lo espiritual no es un ubi físico, ni puede serlo.
Desde el punto de vista ontológico, uno puede reducir la categoría de ubicación o de lugar al orden físico, o puede analogarla y hablar de un lugar físico y de un lugar espiritual. Pero es claro que se dicen analógicamente, y que el lugar físico y el lugar espiritual son dos cosas distintas. Uno puede pensar por analogía ontológica la ubicación de un ser angélico, por ejemplo, obviamente, o la ubicación, el lugar del alma humana separada, ¿no? Es algo que no solo se puede, sino que hay que pensar. Ahora bien, ese lugar no se puede pensar como un lugar físico, porque no se trata de un ser físico, o sea, de un ser corpóreo, ¿no? Este planteo ontológico es un rodeo de nuevo, ¿no?, para vincular lo esencial con lo existencial. Volviendo a esto último, en el hombre lo que tenemos nosotros es la experiencia de esta dualidad, y la experimentamos como una tensión. La tensión se manifiesta bajo distintas maneras. Estamos en un lugar físico, pero como nuestro pensamiento y nuestra voluntad tienden a su objeto propio, es como si nos saliésemos de ese lugar, no estamos atendiendo a lo que sucede en ese lugar, no le prestamos ni la atención, ni el pensamiento, ni la voluntad. Entonces, mientras físicamente estamos en un sitio, espiritualmente estamos en otro, ¿no? Porque pareciera que el espíritu está en un lugar que es aquel determinado por su objeto, ¿no? Hay una célebre frase de San Agustín que dice que el alma está más bien donde ama, ¿no?, que donde habita. Esta hermosa frase agustiniana de alguna manera refleja, trasunta esta experiencia, ¿no? El alma más bien está donde ama, que es donde tiene puesto todo el peso de su voluntad, diríamos, ¿no?, agustinianamente, donde tiene puesto todo el querer de la voluntad, el afecto de la voluntad, ¿no? Y con eso, detrás de eso, el pensamiento, ¿no?, porque tendemos a pensar en lo que amamos. Ahí está puesto el espíritu, y ahí está mucho más ahí que donde habita físicamente, claro, es su lugar propio. Pero esa tensión que se manifiesta en experiencias de desubicación, no queda desubicado, porque parece que hasta se olvida de dónde está, ¿no? Está en un lugar, de golpe dice, ¿dónde estoy yo? Bien, como si es una experiencia que a veces puede ser cercana a la del despertarse de un sueño pesado después de un gran cansancio, ¿no? Que uno no sabe ni dónde está, o en una hora inhabitual, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? O si se ha dormido en un lugar donde no le correspondía dormirse, ¿no? Entonces se va despertando y es como si no reconociese dónde se encuentra, ¿verdad? Pero esto pasa en la vigilia también perfectamente, en cuanto uno se absorbe por el pensamiento, ¿no?, en algo que no está directamente vinculado al lugar físico en que se encuentra. Esto es una experiencia humana que nos aproxima a la percepción de un cierto contraste entre el espíritu y el cuerpo. Pero esta dualidad del lugar se puede dar también de otras maneras, a veces de maneras más tensas, si se quiere, que en este caso, ¿no?, cuando se da el contraste entre el lugar en que se quiere estar y el lugar en que se está. Acá el contraste se hace más tenso. ¿Por qué? Porque no es simplemente que uno se abstrae de cierto lugar porque su interés está en otra parte, ¿no? Pero está en ese lugar pacíficamente y no tiene
el anhelo de estar en otro, ¿no? Ahora, si uno está en cierto lugar, pero quisiera estar en otro, ahí empieza a manifestarse o aparece una tensión más grave, ¿no? Porque con el querer, con el pensamiento, con el afecto, uno está tendiendo hacia otro lugar, mientras que físicamente está atado a otro, ¿no? O está en tránsito hacia ese otro lugar, pero en un tránsito físico que tiene que sujetarse a las leyes del orden físico. Y no puede uno llegar instantáneamente como quisiera a ese otro lugar. Está instantáneamente con la voluntad, con el pensamiento y con el afecto, pero no está instantáneamente con el cuerpo, porque el cuerpo no responde a la ley del espíritu, responde a la ley del cuerpo, y por lo tanto tiene que moverse paso a paso, pasar por cada lugar intermedio, ¿no? Para llegar desde el origen al término del movimiento. Entonces requiere cierto tiempo. Bien. Tenemos entonces, yo he hablado aquí, estoy hablando de una manera muy sencilla, de experiencias de contraste entre un lugar y otro lugar. Un lugar físico, digamos, y un lugar espiritual. Pero la tensión va más allá de esto. Por eso que existe esto del que podemos hablar, la experiencia de la desubicación, ¿sí? Pero esta se da por contraste, insisto, entre el lugar en que uno está mentalmente y el lugar en que está físicamente. Pero el mismo lugar físico ya manifiesta la tensión. Porque ¿cuál es el lugar físico del hombre? No es un lugar físico meramente físico. Y entonces ya el lugar físico es tenso. ¿A qué me refiero con esto? Existen hoy día diversas doctrinas acerca del espacio, ¿no? Desarrolladas por geógrafos, por teóricos de la geografía, digo, o teóricos de las ciencias naturales inclusive, pero en general de la geografía. La geografía actual le presta mucha atención al tema del espacio y suelen distinguir distintas dimensiones del espacio geográfico. Porque ¿qué es un espacio geográfico? Supongamos que nosotros hablamos de la Pampa bonaerense. Muy bien. La Pampa bonaerense es un espacio geográfico. Ahora, ¿qué es eso? Tiene una dimensión física, sí. Tiene una dimensión física, tiene unos límites, pero la Pampa es nada más que una realidad física. Estas doctrinas de los geógrafos dicen que hay que distinguir por lo menos en lo que se llama un espacio geográfico, el espacio físico, el espacio vivido y el espacio pensado. Es una distinción posible. Se pueden hacer otras distinciones, pero empecemos por ahí. Hay un espacio que es el espacio físico, con una serie de características propias, con una extensión propia, con unos límites propios, y ahí ya empezamos con un problema, ¿no? Porque ¿cuáles son los límites del espacio geográfico? Se habla de la Pampa, ¿dónde empieza y dónde termina la Pampa? ¿Y qué es? Es un problema eso, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense que el concepto de límite físico es bastante problemático. Están los ríos, están las montañas, está el mar y la tierra, eso parece que pone límite, ¿no?
Y hasta cierto punto, sí, ¿no? Usted va caminando y se encuentra llega a la orilla del río y bueno, hay que atravesar el río. Pero se puede atravesar el río. Y de hecho los ríos geográficos, desde el punto de vista histórico-geográfico, muchas veces los ríos no son límite alguno, sino que forman parte de una región, ¿no? Hasta pueden ser el eje de una región histórico-geográfica como en el Antiguo Egipto. Y es un gran río, no es un arroyito, ¿no? El Nilo. Bien. Usted tiene... o pensemos simplemente, nuestro gran río Paraná, es un río interno para nosotros, ¿no? Y en cambio el Uruguay es límite con otros países, ¿no? ¿Y por qué? Pues geográficamente es más límite uno que el otro. Desde el punto de vista físico es obvio que no separa más el Paraná que el Uruguay que el Paraná, o el Paraná que el Uruguay menos, ¿no? Sería una tontería eso. Pero además, como espacio vivido y como espacio pensado, desde cierto punto de vista, usted dice el Paraná, bueno, pues sí, pero el Paraná separa la provincia de Entre Ríos de la provincia de Santa Fe. ¿Qué separa? Separa, pero no separa del todo, ¿no? Porque tanto históricamente como geográficamente, si usted estudia un poquito, va a ver que Santa Fe y Entre Ríos han estado históricamente muy unidas entre sí y tienen casi una historia común, en gran medida. Basta. Bueno, eso ya es entrar en la historia, pero ¿y por qué hay que entrar en la historia cuando se habla de un espacio geográfico? Ahí viene el asunto, porque el espacio habitado por el hombre, aún el espacio geográfico, físico, no se limita a ser una realidad física, sino que es también una realidad humana, porque es un espacio al mismo tiempo vivido. ¿Qué quiere decir eso? Experimentado por el hombre, humanamente vivido. Y el espacio humanamente vivido es espacio, ¿o no? Sí, pero no es el espacio meramente físico, es un espacio en relación con el vivir del hombre. Y en relación con el vivir del hombre, ¿qué es la Pampa bonaerense? Y puede ser cosas muy distintas, puede ser un lugar para cazar el alimento del que uno vive, ¿no? Como era en general para los pueblos prehispánicos de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Puede ser un lugar para arar y cultivar la tierra, cosa que ha venido a ser después, ¿no? Pero ahí es el mismo espacio, sí, pero geográficamente no es ni lo uno ni lo otro, físicamente hablando. Desde un punto de vista de su relación con el vivir humano, como espacio vivido, puede ser lo uno o puede ser lo otro. Pero ese vivir humano, que al mismo tiempo que recibe el espacio geográfico lo transforma de alguna manera, lo transforma en medio del vivir humano bajo algún respecto, lo utiliza de cierta manera, lo experimenta de cierta manera, ¿no? Como espacio habitable, como espacio vivible. Es al mismo tiempo un espacio pensado. Y de tal manera que esta segunda dimensión del espacio vivido no se puede separar de esta tercera del espacio pensado, porque de la concepción que se tiene del lugar depende también cómo se lo use. Pero depende de algo más profundo todavía, el sentido que se le da. Porque ¿qué es ese lugar? ¿Es una realidad física con recursos naturales para sustentar económicamente al hombre? ¿O es un don de la divinidad para que el hombre se sirva de él y lo ordene racionalmente en orden a algo que trasciende tanto el espacio como el tiempo? Eso es la cuestión del sentido del espacio. Entre el espacio físico y el espacio pensado, que está el espacio vivido, ¿no? Digamos, en ese arco puede haber tensiones o no. Y puede haber tensiones enormes. Pero
porque el espacio mismo ya es una realidad tensa. Y es tensa precisamente porque el hombre lo habita como hombre, y si lo habita como hombre, lo habita al mismo tiempo físicamente y espiritualmente. Y eso le da al propio espacio humano una tensión intrínseca. Ahora estoy hablando de una tensión intrínseca del propio espacio. Se advierte. Esto tiene que ver con una cuestión muy sencilla. Y es que el hombre no está sin más en la naturaleza. Ahora digo la naturaleza, quiero decir la realidad dada, ¿no?, de la que él forma parte. O dicho de otra manera, la naturaleza no es sin más su hábitat, sino que el hombre habita un espacio natural humanizado, es decir, referido al hombre. Y ese referido al hombre quiere decir concebido de cierta manera y vivido de cierta manera. Y ese espacio que en su estructura misma es tensa, puede ser a su vez objeto de la experiencia misma de la tensión. Porque el hombre puede experimentar el contraste entre el espacio físico y el espacio pensado y vivido de cierta manera. Por ejemplo, cuando las condiciones físicas reclaman un cambio de modo de vivirlo que el modo de pensarlo no puede admitir. Ahí tenemos una tensión. El espacio... Bueno, usted podría hacer esto. El podría es físico. Pero si el modo de pensarlo le pone a ese podría límites que son de orden moral, religioso, entonces ya no puede. Y el espacio que era hábitat se hace inhabitable. No porque físicamente lo sea, sino porque espiritualmente lo es. Este es un tema que está muy bien tratado en una película china que se llama El Camino del Lobo. Una película bastante reciente, creo que es del año 2015, por ahí cerca. Bien, una película que presenta la vida de los mongoles occidentales en el norte de la China, en una región que es una estepa desolada en realidad, donde los mongoles viven básicamente criando rebaños de ovejas, ¿no?, y con los pastos duros que hay suficiente, ¿no? Pero claro, hay todo un modo de vida de ese espacio, ¿no?, que genera una relación determinada entre el hombre y ese espacio y los animales que habitan en ese espacio, ¿no? Pero la película se sitúa en la época de la Revolución Cultural, de la China de Mao, ¿no? Y entonces llegan una serie de dictámenes políticos de que hay que hacer una transformación de todo ese modo de vida, ¿no? Hay que modernizarlo, hay que adaptarlo a otros requisitos. No se puede vivir pendiente de si los lobos aquí, si los lobos allá, si hay que estar en conflicto permanente con los lobos. Los lobos hay que liquidarlos, hay que terminarlos, nos sacamos el problema de encima, aramos la tierra, traemos instrumentos
mecánicos que nos permiten hacerlo, transformamos y la cosa el vivir humano se hace distinto. Ahora, eso implica dejar de lado todo un universo de creencias en relación con el espacio, ¿no? Porque la relación con la tierra, con el viento, con el lobo, con lo que sea, en ese pueblo pertenece a una manera de ver el mundo, ¿sí? Y a una cierta actitud religiosa también en relación con el mundo, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de esto que estoy tratando de explicar, ¿no? Hay una tensión ahí manifiesta entre el espacio pensado de una manera y el espacio pensado de otra. Pero esta tensión se manifiesta también en el plano físico, porque quien lo piensa de una manera habita el espacio de esa manera y su relación física con el espacio es una relación determinada, no otra. Y el modo en que transforma físicamente el espacio se corresponde con esa manera de vivir y de pensar. Y del otro lado, otro tanto, ¿no? Hay una manera distinta de pensar y por lo tanto una relación con el espacio que realmente opera otros cambios físicos en el espacio. Esto nos muestra que el espacio físico del hombre no es sin más un espacio natural. Eso es lo que dije hace un rato. El hombre no habita sin más en la naturaleza, habita en un espacio complejo, que es al mismo tiempo físico y espiritual, porque es espacio humano, o mejor dicho, espacio relacionado con el hombre y con el vivir del hombre y con el pensamiento del hombre. Y acá tenemos tensiones también, claro que sí, ¿no? La tensión, fíjense ustedes, un hombre tiene su lugar espiritual, puede vivir en un espacio geográfico, y hasta cierto punto eso es cierto. Pero la patria de un hombre no es un espacio geográfico solamente. Por un lado es mucho más que eso, porque la patria es un lugar espiritual, no es meramente un lugar físico. Y entre una cosa y la otra también puede haber tensión, y claro que sí. La patria es un lugar físico, pero no solamente. Y uno puede plantearse inclusive si la patria no está más donde se vive según el espíritu de la patria que en cierto lugar físico determinado. Si un hombre es expatriado pero lleva su patria consigo, sigue habitando en ella, espiritualmente, pero con la tensión de que físicamente no está. Y esa tensión existe. ¿Por qué? Y porque el hombre no es solo espíritu. Se advierte. Pero a su vez, si está en su patria físicamente, pero su patria se desdibuja en la realidad de la vida espiritual, social, cultural, etc., entonces está como un extranjero en su patria, porque físicamente está en su patria, pero espiritualmente no. Y eso de nuevo es una tensión. Entonces, adviértase que la experiencia del lugar es una experiencia en la cual hay tensiones. Pero también el tiempo tiene que ver con esto. El tiempo es